Bueno, buenas tardes. Vamos a empezar una clase que se llama de cartografía, que sigue a la clase de GPS, debido a que, como ustedes saben, la información que entrega el GPS es una información de coordenadas geográficas. Y nosotros, para ingeniería civil, necesitamos pasar esto a coordenadas planas, es decir, a un plano, un mapa. Por lo tanto, bueno, les voy a presentar la documentación de manera tal de que ustedes puedan ir viendo lo que vamos explicando. Bueno, espero que estén viendo. Acá tenemos lo que les decía. Para la ingeniería civil, realizar mediciones con GPS generan problemas, ya que se debe pasar de la superficie en 3 dimensiones de la Tierra al área plana de un mapa. Entonces, si consideramos que esta es la esfera terrestre, está dividida en paralelos, que son círculos que son paralelos al ecuador, a la línea del ecuador, y por meridianos, que son también círculos perpendiculares a los paralelos, y que en el caso de los meridianos, el cero de los meridianos pasa por Greenwich, en Inglaterra, y en el caso de los paralelos, el cero de los paralelos pasa por el ecuador. Y a partir de ahí nosotros tenemos los paralelos en dirección norte, los paralelos en dirección sur, los meridianos en dirección este y los meridianos en dirección oeste. Bien, por ahora vamos a dejar ahí como regla general. Acá tenemos un croquis un poco más, que identifica un poquito más lo que estuvimos hablando. Entonces, fíjense, este es un paralelo, este es el paralelo del ecuador, este es el meridiano de Greenwich, es decir, el que nos da el cero. Acá tenemos el polo norte, el polo sur, y aquí tenemos, por ejemplo, una dirección cualquiera que parte del centro de la Tierra, que va, en este caso, donde se hace tangente a la corteza terrestre. Tenemos el cenit, recuerden ustedes que era la vertical en el lugar, era el cenit. Tenemos el plano del horizonte, que es una perpendicular a la vertical del lugar, y tenemos nuestras direcciones este-oeste y nuestras direcciones norte-sur. Bueno, para realizar el pasaje de una esfera a un plano existen distintos métodos. ¿Por qué existen distintos métodos? Bueno, porque hay algunas proyecciones, se llaman así, que funcionan bien, por ejemplo, en las cercanías del Ecuador, pero no así cerca de los polos, por ejemplo. Y hay algunas proyecciones que nos dan mejor algún parámetro que nos interesa más que otros. Y por eso existen diversas proyecciones que se pueden usar de acuerdo al lugar donde nosotros estemos y también a los datos más certeros que necesitemos sacar de esas proyecciones. Bueno, el pasaje de la esfera al plano es algo así como lo que estamos viendo acá. Nosotros en el mundo real tenemos 3 dimensiones, siempre tenemos un X, un Y, un Z, y lo que nosotros necesitamos normalmente en ingeniería civil para trabajar, esto está pasado a través de un software, por supuesto, es un mapa o un plano como el que estamos viendo acá.
Dicho en otras palabras, lo que obtenemos del GPS son las coordenadas geográficas y nosotros las tenemos que pasar a coordenadas cartográficas y el sistema que usamos en el país es el sistema Gauss-Krüger, el sistema más usado y el que arroja mejores resultados. Tengan el nombre presente, sistemas Gauss-Krüger. Bueno, cualquier objeto geográfico, cualquier cosa sobre la superficie terrestre, una ciudad, el curso de un río, el pico de una montaña, solamente nosotros podemos ubicarlo si lo relacionamos con otro punto que nosotros previamente ya conocemos su posición. Eso ya lo hemos visto también cuando dimos estación total, que siempre necesitamos conocer un punto que tenga sus coordenadas conocidas para poder darle relativa posición con respecto a ese punto a los demás puntos que nosotros estemos relevando. Bueno, acá pasa lo mismo. Entonces, nosotros lo primero que tenemos es la posibilidad de utilizar un sistema de coordenadas geográficas, que es lo que nos da el GPS. Utilizamos una superficie esférica de 3 dimensiones llamada esferoide. Fíjense, aquí tenemos el primer meridiano que pasa por Greenwich, primer meridiano de longitud, y el primer paralelo, el paralelo 0, que pasa por el ecuador, como ya hemos visto antes. Y luego hay una serie de círculos perpendiculares al paralelo 0 que convergen todos estos círculos en los polos. Sobre este sistema esférico, nosotros lo que hacemos es, mejor dicho, lo que ya está hecho, es trazar, por ejemplo, al paralelo del ecuador, trazar líneas paralelas al paralelo del ecuador, separadas en igual latitud. O sea, de esta línea que es la central a esta hay una determinada cantidad de grados, a esta hay la misma cantidad de grados y así sucesivamente se le va dando distintos grados hasta llegar a los polos. Y con los meridianos también, tanto en el sentido este como en el sentido oeste, bueno, van variando también en una determinada cantidad de grados. Obviamente el origen de la grilla está en el 00, que es el Ecuador y Greenwich. Bueno, vamos a ver ahora cómo se crea un elipsoide. Recuerden que nosotros ya en la primera clase hablábamos del elipsoide de referencia, que era la ecuación matemática que nos representaba en cierta medida el geoide, que a su vez era la línea equipotencial en el lugar que representaba el nivel medio del mar. Bueno, en líneas generales esto es así. Entonces, el elipsoide tiene un radio mayor, un radio menor, la elipse, perdón, y para pasar a un elipsoide, lo que nosotros hacemos es rotar esto y aplicar la ecuación de aplastamiento, que es este valor F, que es igual al radio mayor menos el radio menor, que sería el radio que pasa por el polo, el radio polar, el mayor es el ecuatorial, sobre el radio mayor o ecuatorial. Bueno, esto es lo que nos define el aplastamiento y lo que nos define un elipsoide. Cada país, como ya hemos dicho también anteriormente, adoptó referencias a diversos elipsoides, ya que, como ya saben ustedes también, un elipsoide que se ajusta a un determinado lugar, a un determinado país o a una determinada región, no se ajusta a otro país o a otra región.
En el caso argentino, en el caso que nos interesa a nosotros, particularmente, por lo menos en este momento, el elipsoide utilizado desde el año 1925 hasta 1998 fue el elipsoide internacional. Y fue reemplazado en el año justamente, en el 1998, por el WGS84, que habíamos visto que es el elipsoide de referencia o el datum que tenemos para el sistema GPS. Bien, acá tienen ustedes una tablita con los diferentes elipsoides. No quiere decir que estén todos, esta es una fuente, pero probablemente existan más. Aquí, por ejemplo, vemos que está el internacional, que era el que utilizábamos nosotros hasta el año 98. Fíjense, esta es la elipse, o sea, este es el elipsoide, o sea, esta es la ecuación matemática. Este semi-major axis es el semieje mayor, o sea, esta es la longitud en metros del semieje mayor, es decir, del radio ecuatorial. Y aquí tienen en esta otra columna el flattening, que vendría a ser, esta palabrita la habrán escuchado si leyeron últimamente sobre el COVID. Esto significa aplastamiento. Esto es el aplastamiento que tiene el elipsoide. Como se hablaba mucho de aplastamiento de la curva, bueno, esta en inglés, esta palabrita aparecía por todos lados. Bien, sigamos. Eso es como referencia. Acá está, al final, el último, fíjense, es el WGS84, que es el que utilizamos nosotros en la Argentina. Bueno, el datum, recuerdan que hemos visto en GPS que el datum lo que provee es un marco de referencia para medir las localizaciones sobre la superficie de la Tierra. Define y orienta las líneas de longitud y de latitud. Cada datum está compuesto por un elipsoide, por un punto llamado fundamental, en el que el elipsoide y la Tierra son tangentes, es el dibujito que vimos arriba, y de este punto se han de especificar longitud, latitud y el azimut de una dirección desde él establecida. Recuerdan también que el azimut es la dirección respecto al norte. En el punto fundamental, las verticales de elipsoide y Tierra coinciden. También coinciden las coordenadas astronómicas, las del elipsoide, y las geodésicas, las de la Tierra. O sea, en ese punto coinciden todas las coordenadas, tanto del elipsoide, de la Tierra y también las geodésicas. Y una vez que nosotros tenemos definido el datum, podemos elaborar la cartografía, porque ya tenemos todos los parámetros de referencia. Hay dos tipos de datum: los centrados, coincidentes con la masa de la Tierra, como el GS84, por ejemplo, el WGS84, que sirve para mediciones en el ámbito mundial, y los locales, que son los que se utilizan para que se correspondan en un determinado lugar de la superficie terrestre, solamente en determinada localidad geográfica. Por ejemplo, estamos viendo este, que es el que está en segmentos cortados, en líneas cortadas, rosadas. Ese sería un datum local. El datum, el celeste, es el centrado, que es el WGS84, y esta otra esfera que está acá afuera nos está representando la superficie de la Tierra. Bien. Bueno, en nuestro país hubo sistemas aislados, como Castel, Iglesias Flores, Chosnodal, etc. Solo a título informativo. Acá también tenemos una serie de informaciones que es del pasado, digamos, del sistema Inchauspe. Campo Inchauspe se llamaba el sistema.
Luego, una vez que nosotros utilizamos las nuevas tecnologías de posicionamiento satelital, como el GPS, por ejemplo, se concibió el proyecto POSGAR, que vino a reemplazar al INCHAUSPE. El sistema POSGAR, que significa Posiciones Geodésicas Argentinas. Bueno, como todos los sistemas, este sistema es centrado porque está basado en el WGS84, no así el INCHAUSPE, que era no geocéntrico, era un sistema local. Bueno, después acá se hace una referencia también. En el año 93 se hizo una red general en la República Argentina. Se realizó a lo largo de los años 93 y 94 con equipos geodésicos, marca Top con GPR1D y Trimble Serie 4000 SSE. Hoy estos equipos son ya antiguos, pero en ese momento se hizo una campaña a lo largo de todo el país y se estableció toda una red geodésica que, bueno, está para ser usada, digamos. Esos serían los puntos fijos que nosotros tenemos para poder enlazar los distintos puntos de nuestros relevamientos cuando lo hacemos con GPS. Bien. También mencionamos que el procesamiento de esta información fue realizado por el Observatorio de Ciencias Astronómicas y Geofísica de la Universidad Nacional de La Plata, con la colaboración del Instituto Geográfico Militar, se llamaba así todavía, hoy ya es Instituto Geográfico Nacional, IGN, y actualmente la red está siendo reprocesada. ¿Qué quiere decir esto? Que se la está ajustando para tener un orden superior. Dice, esa red ajustada se denomina SIRGAS, que ya es un sistema de referencia ya un poco más amplio que abarca todo Sudamérica. A los fines prácticos, los puntos POSGAR, que son los que existen de esta red que les comentaba que se levantó acá, bueno, es la mejor versión nacional de puntos materializados y expresados en el datum WGS84. Bueno, esto es un poco lo que ya hemos dicho. Si nosotros comparamos, tomamos dos puntos, uno con el sistema POSGAR y otro con el INCHAUSPE, bueno, podemos llegar a tener diferencias de hasta 100 metros o más, depende de la ubicación del punto. Obviamente, hoy en día nosotros nos vamos a basar en POSGAR. Bueno, coexisten todavía coordenadas planas, Gauss-Kruger de INCHAUSPE 69 y Gauss-Kruger WGS84. En ellas, además de la diferencia de la ubicación y orientación de los sistemas, vamos a ver que hay también variaciones de parámetros elipsoides. Bueno, esto es un poco lo mismo, las discrepancias se manifiestan en las coordenadas geodésicas, latitud, longitud, y también en las planas X y Y. Bueno, pasamos ahora a ver cómo hacemos nosotros para pasar de la esfera, que es lo que tenemos en la superficie terrestre, digamos, la esfera terrestre, que nos da coordenadas geográficas, al plano, que es lo que nos interesa a nosotros cuando queremos realizar proyectos o obras de ingeniería civil. Bueno, ahí vamos a definir un sistema coordenado plano, que es una grilla, para dibujar un mapa en 2 dimensiones. ¿Qué vamos a necesitar hacer con esto? Bueno, que en la elaboración de este mapa de 2 dimensiones, cada punto de la Tierra tiene que coincidir con un punto en el mapa. Y para obtener esa correspondencia es que se utilizan las proyecciones cartográficas. Bueno, esto no es nada sencillo, es como querer aplastar la cáscara de una naranja
y ponerla en un plano. Entonces, si lo quieren hacer, se van a dar cuenta que hacer coincidir cada punto de la cáscara de la naranja en un plano, bueno, no va a ser nada sencillo. ¿Por qué? Porque se producen deformaciones en la forma, en el área, en la dirección, en las distancias, etcétera, etcétera. Bueno, vamos a pasar a ver cuáles son las proyecciones más utilizadas. La primera es la proyección conforme. Aquella en que cualquier parte de la Tierra de no mucha extensión. La forma es la misma en la esfera que en el plano. Es decir, si nosotros tenemos un rectángulo en la esfera, también vamos a tener un rectángulo en el mapa. Para preservar los ángulos individuales que conforman la relación espacial de una forma, las líneas de la grilla que se interceptan a 90 grados en la esfera se deben reproducir en el plano. El problema es que las deformaciones que se producen es grande, por lo cual esta proyección no se puede utilizar, no se puede preservar ninguna proyección con este tipo de proyección en grandes áreas. Después tenemos la proyección equivalente, igual área, que es cuando una zona o extensión cualquiera, grande o pequeña, tiene la misma superficie en el plano que en la esfera. La igualdad de escala. Luego estamos con la proyección equidistante, que es aquella que conserva las proporciones entre las distancias en determinadas direcciones en la superficie representada. Aunque a veces la escala no se mantiene en todo el mapa. Bueno, la proyección azimutal es la que conserva las direcciones, en esta no conservamos las direcciones, y no todos los puntos del mapa, sino solamente los puntos, entre los puntos del centro del mapa. Algunas de estas proyecciones, a su vez, pueden ser conforme, equidistante o equivalente. Esta proyección azimutal. Seguimos. ¿Cuáles son ahora los tipos de proyecciones? Bueno, la primera es la proyección cónica. Es uno de los métodos más sencillos, que es, como vemos acá, rodear a la esfera con un cono que pase tangente a la esfera. O sea, ponemos el centro del cono, el eje del cono en el polo y lo hacemos pasar tangente a la esfera, y esto es lo que llamamos la proyección cónica. Esta proyección se caracteriza por tener los paralelos circulares, como estos que estamos viendo acá, al costado, y los meridianos son radiales a esos paralelos, cortando a los paralelos en forma transversal. Esa es la característica de la proyección cónica. Estas proyecciones son usadas para áreas de latitud media, con mayor proporción sobre el eje este-oeste que sobre el eje norte-sur. O sea, normalmente las usamos para regiones que estén más o menos cerca del Ecuador. O sea, latitud media. Bueno, vamos a otro tipo de proyección. La proyección cilíndrica. En lugar de rodearla con un cono, directamente es un cilindro. En este caso no tenemos un eje y lo pasamos tangente, sino que pasamos un cilindro tangente a la superficie terrestre. En este caso, en el plano, los paralelos son... tanto los paralelos, como los meridianos forman una grilla que por supuesto se cortan transversalmente. Mientras la distancia entre meridianos, o sea, entre cada meridiano tenemos la misma distancia, la distancia entre paralelos se va agrandando a medida que nos alejamos a los polos.
La superficie de proyección, cilíndrica, puede estar alineada de distintas formas con la superficie esférica de la Tierra. Por ejemplo, acá vamos a ver algunas. Cuando el cilindro es tangente, como es el caso de ejemplo este que usamos acá, la proyección se denomina normal. Cuando el cilindro toca a la esfera en dos puntos, o sea, no es tangente, sino que está como metido dentro de la esfera, esta proyección se denomina secante. Cuando el cilindro está en forma perpendicular a estos anteriores, la proyección se denomina transversa. Y cuando el cilindro corta o es tangente, pero en forma oblicua, la proyección se denomina oblicua. Bueno, y después tenemos las proyecciones planas, que resultan de proyectar la superficie terrestre en un plano que corta el globo. Estas proyecciones solo permiten ver parte de la Tierra. De acuerdo con la posición del plano, la proyección puede ser polar, cuando es tangente al polo, perpendicular al eje de la Tierra. Acá tenemos el eje de la Tierra, es perpendicular y tangente acá al polo, se denomina polar. Ecuatorial, cuando el plano es perpendicular al plano del ecuador. Y oblicua, cuando el plano tiene una posición cualquiera tangente a algún punto de la Tierra. Bueno, el sistema Gauss-Krüger, recuerdan que dijimos que cuando nosotros pasamos de las coordenadas geográficas a las coordenadas planas, utilizábamos en la Argentina, normalmente el sistema Gauss-Krüger es el más utilizado y uno de los que mejor funciona. Es un sistema que también se lo conoce como Mercator transversa. Bien, entonces, desde este punto de partida, la ubicación de un punto se establece en relación a las distancias en una grilla y es representado por dos números, uno correspondiente a la distancia al eje X y el otro asociado a la distancia al eje Y. Se utiliza un cilindro transverso como superficie de proyección. ¿Recuerdan el cilindro transverso? Este es un cilindro transverso. Entonces se utiliza un cilindro transverso como superficie de proyección. Se define un meridiano central como lugar de contacto con la Tierra, en lugar del ecuador. Y el resultado es una proyección conforme que no mantiene las direcciones. A lo largo del meridiano central no se observan deformaciones. En el caso argentino hay 7 franjas, 7 ejes horizontales, de manera tal de reducir las deformaciones lineales, por lo cual la República Argentina, como ustedes están viendo acá, queda dividida en 7 franjas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, alguna como esta, por ejemplo, fíjense, las 7 prácticamente agarra acá una puntita de Misiones, así como la 1 también ya agarra acá una pequeña parte del sur de nuestro país, casi en el límite con Chile. Pero bien, de todos modos, estas 7 franjas en algunos puntos siempre están atravesando alguna parte de la superficie de la República Argentina. Y los meridianos centrales de cada franja coinciden con los meridianos menos 72, menos 69, menos 66, menos 63, menos 60, menos 57 y menos 54. Estos son los meridianos centrales de cada franja. Por ejemplo, la franja 5 va a ser la franja de menos 60 grados. El eje vertical coincide con el polo sur, que constituye el eje de partida, a partir del cual se define la posición vertical de un punto. Bueno, con respecto a los ejes horizontales y con el objetivo de evitar los signos negativos,
así como se recuerdan que hacíamos en la estación total, cuando al origen de coordenadas le poníamos no el valor 00, sino le poníamos, por ejemplo, un valor 1000 o 100.000, depende de lo que fuéramos a medir, para que todos los puntos nos queden positivos. Bueno, acá también se hace así, por lo tanto, se atribuye a cada meridiano central el valor arbitrario de 500.000 en lugar de 0. Y luego se le pone adelante el número de la franja. Entonces, por ejemplo, para la franja número 1, que es la de menos 72 grados, tenemos 500.000, que es el valor que se le da al meridiano central de esa franja, y se le pone el 1 adelante. Así, para la franja 2, 500.000, el 2 adelante, para la 3, 500.000, el 3 adelante, etc. Luego, si nosotros queremos localizar un punto P cualquiera, vamos a suponer un punto P que a nosotros nos arrojó las siguientes coordenadas: X 6.053.000 y Y 5.500.000. Bueno, ¿esto qué significa? Que hay 6.053.000 metros desde el polo sur hasta el punto que queremos considerar. Eso en la dirección norte-sur. Y en la dirección este-oeste significa que el punto P, en la dirección este-oeste, digo bien, el punto se halla, fíjense la coordenada, 5.500.000. Recuerden que ahí estamos sobre la franja 5, porque el número este es el que nos daba la franja. Entonces, si el punto P tiene las siguientes coordenadas: X 6.053.000 y Y 5.653.000, ¿qué significa esto? Que ese punto P se encuentra a 153.000 metros del eje de la franja 5. ¿Por qué? Porque el eje tiene 5.500 y el punto tiene coordenadas 5.653.000. Quiere decir que está 153.000 metros más hacia el este. En cambio, si yo digo que la coordenada Y tiene un valor de 5.460.000, quiere decir que está por debajo de los 5.500.000, está 40.000 metros hacia el oeste de la franja 5. Sería este último caso, este punto P que está acá. El primer punto P es el que está centrado en la franja 5 porque tenía coordenadas 5.500.000, y bueno, a todos les dimos coordenadas 6.053.000 para que ustedes entiendan que esa es la distancia desde el polo sur. Por supuesto, esa coordenada también puede variar. En este caso lo que se quiso es que ustedes vean cómo actúa la coordenada dentro de los valores que se le asigna a cada franja del sistema Gauss-Krüger. Bueno, resumiendo, la elección de la proyección, ya sabemos que nosotros utilizamos la Gauss-Krüger, está en función de los parámetros que se quieren preservar. Si quiero preservar la deformación, si quiero preservar la orientación, en fin. Si quiero suponer dos mapas en diferentes proyecciones, no voy a lograr que las capas se superpongan. Obviamente porque estoy utilizando diferentes proyecciones. Si quiero conocer la proyección del mapa, no es información suficiente para poder definir el sistema coordenado. Necesitamos también conocer no solo la proyección, sino también determinados parámetros. Los parámetros lineales son el falso este, un valor lineal aplicado al origen de los valores X. Este valor se aplica habitualmente para conseguir que los valores sean positivos. En el caso argentino, 500.000 para el eje de la faja. Recuerden que eso ya lo vimos más arriba. Y le anteponemos el número de cada faja a este valor. El falso norte es un valor lineal aplicado al origen de los valores Y. En el caso argentino no se aplica, ¿por qué? Porque consideramos el 0 en el polo sur. O sea, no vamos a tener ningún punto por debajo de ese punto. Por lo tanto, ningún punto va a ser negativo.
Y luego usamos también el factor de escala, el otro parámetro lineal. Normalmente es menor que 1 y convierte una proyección tangente en una secante, si la escala es menor que 1. Si el sistema de referencia no tiene un valor de escala, se entiende que esta es igual a 1. Bueno, y luego tenemos los parámetros angulares. El azimut, que es la dirección medida en grados respecto al norte, ese es un concepto que ustedes ya lo tienen desde el principio de la cátedra, de la materia. El meridiano central, o la longitud de origen, define el origen de los valores X. En el caso argentino, el meridiano central de cada faja, de la 1 a la 7. Y el paralelo central, o latitud de origen, que define el origen de los valores Y, que en nuestro caso es menos 90 grados, que es el polo sur. Por último, las fórmulas de conversión entre proyecciones están claramente establecidas, pero además, en general, el GIS significa Sistema de Información Geográfica. Acá está en inglés, por eso está al revés. Geographic Information System. Tiene esta función incorporada y realiza este procedimiento sin necesidad de que conozcamos estas complicadas fórmulas. ¿Esto qué quiere decir? Que ya las funciones para poder pasar de las proyecciones geográficas a las planas, bueno, ya están normalmente en software que nos permite a nosotros pasar ya directamente, cuando sacamos los valores de un GPS, pasar ya a un sistema plano. Bien, esto es todo lo que tenemos que hablar respecto de cartografía. Es un tema muy largo, así como GPS, da para un cuatrimestre completo, pero bueno, acá se les brinda una base para que ustedes tengan una idea de estos conceptos. Así que bueno, dejo de compartir esto y me despido de ustedes. Entonces, hasta la próxima clase, hasta la próxima entrevista.